Bien, voy a explicar ahora uno de los teoremas, una de las propiedades más importantes de las transformaciones lineales. Con esto se engloba todas las propiedades, todos los elementos que fuimos extrayendo de los videos anteriores. Este teorema, que se llama teorema fundamental, es uno de los más importantes, ¿sí? Porque nos va a permitir definir transformaciones lineales, ¿sí? Nosotros, cuando saquemos algunos elementos de algunos ejercicios, vamos a sacar distintas relaciones. Entonces, la idea es, con esas relaciones que saquemos, definir la transformación lineal. Vamos a ver qué dice el teorema. El teorema dice que si yo tengo una base que voy a llamar base B, que está compuesta por vectores B1, B2, B3, etc., hasta Bn. Esta base, ¿sí?, de vectores, recuerden que para que sea base tienen que ser totalmente linealmente independientes, tiene que ser una base del espacio de partida. B es una base del espacio de partida, que nosotros lo llamamos por lo general B, ¿sí? O sea, ustedes tienen una transformación lineal F que va de B hasta W, ¿sí? Nosotros necesitamos una base entonces del conjunto de partida. Entonces, si yo tengo una base del conjunto de partida y conozco sus imágenes, es decir, conozco f de b1, nos da obviamente un w1. Conozco f de b2 y nos va a dar un w2, etcétera, etcétera, hasta f de b sub n y nos va a dar w sub n. ¿Sí? O sea, si yo hago el transformado de cada vector de la base que nos dan o que necesitamos y obtenemos sus imágenes, si yo tengo todas estas relaciones, o sea, toda esta definición, voy a poder definir la transformación lineal. Y lo que asegura el teorema es que existe una única transformación lineal. Entonces este teorema lo que tiene de bueno es que nos va a garantizar que si tenemos todas estas relaciones, existe una única transformación lineal, ¿sí? Bueno, esto está como muy abstracto, muy teórico, así que vamos a hacer ejemplos para ver cómo se aplica esto. Pero lo importante es que estos vectores, ¿sí?, que pertenecen al conjunto de partida, o al dominio, como quieran decir, sean base de dicho espacio. Recuerden que para que sea base de dicho espacio, si por ejemplo este es R4, tiene que haber 4 vectores acá para que formen base del espacio vectorial, R4. ¿Se entiende? Recuerden que tiene que ser base del espacio completo, no un subespacio, ¿sí? Eso tenganlo en cuenta. Y que recuerden que para que sea base tiene que ser linealmente independiente, ¿sí? Si se olvidan de cómo verificar que sea base, hay un video que explica los pasos que hay que hacer, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo, a ver cómo funciona esto. Por ejemplo, tenemos una transformación lineal F que nos dicen que va de R2 a R2, sabiendo que F de 1 y menos 1, o sea, F de 1 y menos 1, me da igual a 3, 0, y que F de 2 menos 2 es igual a 0 y menos 2. Bueno, nos piden verificar si existe una única transformación lineal que defina estas dos relaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que comprobar para ver si es la única transformación lineal que yo pueda definir? Verificar que estos vectores sean base primero, ¿sí? Entonces, como son dos vectores, recuerden que estamos en R2, y para que sea base del espacio, tiene que haber la cantidad de vectores que diga acá el espacio. Si dice R2, la dimensión tiene que ser 2. Si acá diga R3, acá tiene que haber 3 vectores. Si dice R10, tiene que haber 10 vectores, ¿sí? En primera instancia, cumple que hay 2 vectores, pero tengo que comprobar que sean LI, ¿sí? Recuerden que en el video de base de espacios vectoriales había como 3 métodos para verificar si estos vectores son LI, ¿sí? Nosotros vamos a usar el más fácil, el determinante, pero pueden hacer Gauss o también pueden hacer la definición de linealmente independiente, igualándolo al vector nulo. Cualquiera de las opciones que ustedes quieran verificar es correcta, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, verifico si el conjunto de vectores 1 menos 1, 2 menos 2, lo que nos vamos a preguntar es si es base de R2. Entonces lo que vamos a hacer es ver si son linealmente independientes.
yo voy a hacer el determinante, que es el más fácil, así que los poníamos en forma de filas y calculábamos el determinante, ¿sí? Recuerden que como es un determinante de 2 por 2, lo único que tenía que hacer era multiplicar cruzado, este por este, o sea, 1 por menos 2, menos este por este, o sea, el otro cruzado, 2 por menos 1. Bueno, hacemos las cuentitas, 1 por menos 2 es menos 2, menos 2 por menos 1, más 2, y menos 2 más 2 era igual a 0. Si se acuerdan la teoría, si daba igual a 0, ¿qué significaba? Que era linealmente dependiente. O sea, esto significa que es linealmente dependiente. Y eso quiere decir que estos dos vectores no son base de R2. Entonces podemos decir que como es LD, o como son linealmente dependientes, porque son dos vectores, entonces el conjunto 1 menos 1, 2 menos 2, no es una base de R2. Y si no es una base de R2, por lo tanto, no se puede definir una única transformación lineal. No se puede definir una única transformación lineal. Recuerden que el teorema lo que me asegura es que sea única, pero si no se puede definir, quiere decir que o se puede definir, pero son infinitas definiciones. O sea, van a existir infinitas matrices asociadas a las transformaciones lineales. Eso es lo que quiere decir el teorema, ¿sí? Por eso es importante verificar que los vectores realmente formen base, ¿sí? Es lo más importante de la propiedad. Ahora van a ver para qué sirve esto, también para qué definimos, ¿sí? Vamos a hacer otro ejemplo, a ver con qué nos encontramos. A ver, vamos a hacer otro, que dice que es una transformación lineal otra vez f, pero que en este caso va de R3 a R2. Tal que f de 1 menos 2, 0 es igual a 3, 4. Y tenemos f de 2, 0, 1 es igual a menos 1, 1. Y nada más. Bueno, nos dicen ver si se puede definir una única transformación lineal. Lógicamente, como sabrán, el conjunto de partida es R3. Y según la propiedad, el teorema dice que tienen que tener una base de R3. Pero ¿cuántos vectores tiene que haber si dice R3? Tiene que haber 3. Y acá hay 1, 2 y falta 1. Entonces, lógicamente, ya podemos decir directamente que como falta 1, el vector 1 menos 2, 0 y el 2, 0, 1 no es una base de R3. ¿Sí? La justificación sería porque falta un vector. Entonces, no puedo definir la transformación lineal. Pero ahí digo que no es base. ¿Sí? Después vamos a ver qué pasa cuando en otros videos que vamos a poder agregar un vector para que sea base, ¿sí? Pero de momento sepan que no lo puedo hacer directamente, o sea, no puedo aplicar el teorema de forma directa, ¿sí? Seguramente en algunos ejercicios vamos a tener que hacer otro paso previo. Bueno, vamos a hacer otro. Tenemos ahora una transformación lineal f otra vez, pero que va de R3 a R3, no, a R2, perdón. Tal que, bueno, las definiciones son f de 1, 1, 0, dice que es igual a 2, 1. F de 101 es igual a 1, 1. Y f de 0, 1, 1 es igual al 0, 0. Bueno, acá tenemos por lo visto, va de R3 a R2, o sea que el conjunto de partida es R3. Tiene que haber 3 vectores. 1, 2, 3. Hay 3. Así que vamos a ver si son LI. Entonces vamos a hacer el determinante. 1, 1, 0, 1, 0, 1 y 0, 1, 1. Hacemos el determinante. Recuerden que como es de 3 por 3, pueden hacer lo de Laplace o también pueden aplicar Sarrus, cualquiera de los métodos que conozcan. Voy a hacer Sarrus, la verdad que tengo ganas de hacer Sarrus. Sarrus que decía, copie las dos primeras filas. Y lo que decía Sarrus era, primero multiplique los diagonales. O sea, 1 por 0 por 1 es 0. Más la otra diagonal, 1, 1, 0 es 0. Más la otra diagonal, 0 por 1 por 1, 0. Menos, y ahora tiene que restar las otras diagonales. 0 por 0 por 0 es 0. Más la otra diagonal que es 1 por 1 por 1, 1. Más 1 por 1 por 1. ¿Sí? Elegí los números a propósito que sean fáciles para que no
No hagamos lío con las cuentas, pero el procedimiento es el mismo. Bueno, 0 más 0 más 0 es 0, menos 0 más 1 más 1, 2. O sea que el determinante nos dio valor 2. ¿Qué significaba que 2? 2 es distinto de 0. ¿Esto qué implica? Que sean linealmente independientes. Y si son linealmente independientes, entonces estos tres vectores, el vector 1, 1, 0, el vector 101 y el vector 0, 11, es base de R3. Entonces podemos seguir con el teorema fundamental. Entonces puedo definir una única transformación lineal que cumpla con estas tres condiciones. ¿Sí? Bueno, vamos a armar, cómo hacemos el cálculo para buscar la expresión analítica que nos va a permitir hallar la matriz asociada a esta transformación lineal. ¿Sí? La expresión analítica me refiero a esa que decía f de x1, x2, x3 igual a, bueno, lo que sea, y de ahí nosotros leíamos y sacábamos los datos para la matriz asociada. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es el procedimiento para ver cómo encontramos esa matriz, porque en algunos ejercicios capaz que nos piden esa matriz o tenemos que hacer otra cosa y necesitamos calcularla. ¿Sí? No es que solamente con esto alcanza, pero depende del ejercicio. Si a mí el ejercicio me pide definir la transformación lineal y yo hago estas comprobaciones, o sea, encuentro esto y verifico que es base, ya está. Ahí termina el ejercicio. Pero si por algún motivo necesito la matriz asociada, hay que hacer cuentas. Así que bueno, vamos a hacerlas. ¿Qué dice? ¿Cómo encontramos la matriz asociada? Bueno, primero vamos a trabajar con el conjunto de partida. El conjunto de partida era R3, ¿sí? Y esta era la base. Entonces lo que vamos a hacer es una combinación lineal de estos vectores. Con igual a un vector genérico, que va a ser el vector genérico que me va a permitir armar la expresión analítica. El dominio es de R3, dijimos, el conjunto de partida. Entonces vamos a decir que vamos a tener un vector X y Z, ¿sí? Pueden haber usado X1, X2, X3, pero para no marearme con los X1, X2, X3, voy a usar X y Z. Dijimos que era la combinación lineal de los vectores de la base, ¿sí? Combinación lineal, recuerden lo que eran, era alfa por el primer vector, 1, 1, 0, más beta por el segundo vector, 1, 0, 1, más gamma, 0, 1, 1. Bueno, hacemos cuentas. Lo voy a hacer directo. Ustedes saben que tienen que hacer la distributiva y después sumar. Bueno, yo voy a hacer directo porque se acuerdan que esto da un vector igual a un vector. Entonces nos va a quedar así. X igual a alfa por 1, alfa, más beta por 1, más beta, más gamma por 0, nada. Vamos con las segundas componentes. Y 1 por alfa, alfa. 0 por beta, 0. Y 1 por gamma, gamma. Sigamos. Z es igual a 0 por alfa, nada. 1 por beta, beta. Y 1 por gamma, gamma. Entonces sería beta más gamma. Y lo que tenemos que hacer acá en este sistema extraño que nos quedó de ecuaciones es despejar el valor de alfa, de beta y de gamma. ¿Sí? O sea, cuánto vale alfa, cuánto vale beta y cuánto vale gamma. Entonces, acá vamos a hacer un par de cuentas. A ver, de la segunda ecuación voy a despejar alfa. ¿Sí? Esto es indistinto, ustedes van a tener que jugar con las ecuaciones. No todos los ejercicios son iguales. A veces ya les da directo y a veces hay que hacer cuentas. Yo agarré uno que hay que hacer cuentas como para que vean que agarro el caso más difícil y a ustedes seguramente le toca uno fácil o uno similar. Bueno, dijimos que vamos a despejar alfa. Entonces este gamma va a pasar restando y nos va a quedar i menos gamma igual a alfa. En la tercera, voy a despejar beta. Entonces nos va a quedar z menos gamma es igual a beta. Como ya sé cuánto vale alfa y cuánto vale beta, lo reemplazo en la primera ecuación. ¿Sí? Entonces nos va a quedar que x es igual a alfa, ¿cuánto vale? I menos gamma. Más el valor de beta, que es z menos gamma. Y acá vamos a despejar gamma. Entonces nos va a quedar, el i va a pasar para allá y el z también. Nos va a quedar x menos i menos z es igual a menos 2 gamma. Y ese menos 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces nos va a quedar menos x sobre 2 más i sobre 2 más z sobre 2 igual a gamma. Entonces todo este choclo es lo que vale gamma. Bien, como yo sé cuánto vale gamma, lo reemplazo en esta ecuación y en esta ecuación. Así que vamos a tener que hacer un poquito más de cuentas todavía. A ver, de la segunda decimos que i menos. Como hay un menos, el gamma va a cambiar todos los signos. Entonces va a ser, en vez de menos x sobre 2, va a ser más
x sobre 2. En vez de más y sobre 2, va a ser menos y sobre 2. Y z sobre 2 menos z sobre 2. Igual a alfa. Acomodamos, hacemos cuentas. X sobre 2 y menos y sobre 2 sería más y sobre 2 positivo menos z sobre 2. Y esto es igual a alfa. ¿Sí? Va. Ahora vamos a despejar en la última ecuación el valor de gamma, reemplazando acá en z. Entonces, vamos a hacer un flecha por aquí. Nos queda z, y va a pasar lo mismo, porque como hay un menos acá, cambian los signos. Así que esto hay que cambiarle otra vez los signos. Nos va a quedar más x sobre 2, menos y sobre 2, y menos z sobre 2, igual a beta. Bueno, otra vez hacemos cuentas. X sobre 2 queda igual, porque no hay nada más para sumar o restar. Menos y sobre 2 queda así, porque no hay nada para operar. Y z menos z sobre 2 es más z sobre 2, igual a beta. Fantástico. Bueno, entonces ya averiguamos el valor de alfa, beta y gamma, que era el objetivo de esta primera parte. Habíamos dicho que habíamos puesto un vector genérico igual a la combinación lineal de los vectores de la base. Bueno, vamos a aplicar ahora, volver de nuevo, voy a explicar para que tengamos a mano, lo que hicimos del primer planteo, ¿sí? X y Z igual a, habíamos puesto alfa por 1, 1, 0, más beta por 1, 0, 1, más gamma 0, 1, 1. Fantástico. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, ustedes saben que como es una igualdad, se puede aplicar una misma operación miembro a miembro. Entonces lo que voy a hacer es, como estamos encontrando la expresión funcional de f, aplico f en miembro a miembro. O sea, voy a hacer f de esto es igual a f de todo esto. A ver, lo escribo. Entonces vamos a decir que f de x y z es igual a f, corchete, todo esto. ¿Sí? Estoy aplicando la misma operación en ambos miembros. Bien, ¿se acuerdan la definición de transformación lineal? Allá hablo del primer video de transformación lineal. Que no sé si se acuerdan que había una definición que decía f de alfa por u más b por b, beta por b corta, y acá podemos decir más gamma por w. Cuando tenías así f de todo esto, se podía romper las sumas. O sea, te quedaba f de esto, más f de esto, más f de esto. Entonces, esa fue la definición de transformación lineal. ¿Sí? Estoy justificando todos los pasos para que vean qué propiedades estoy aplicando. Acá estoy haciendo la propiedad de la suma. F de beta 1, 0, 1, más f de gamma 0, 1, 1. Bien, y si se acuerdan de la otra propiedad de la definición, decía que f de alfa por un vector es lo mismo que este escalar, este alfa, se vaya fuera del f. O sea que quedaría alfa por f de 1, 1, 0. ¿Sí? Y así con todos los demás. F de x y z es igual a alfa por f de 1, 1, 0 más beta por f 1, 0, 1 más gamma por f de 0, 1, 1. Y ahora, como ya hicimos todas estas operaciones usando la definición, vamos a ir reemplazando los datos. ¿Sí? A ver, vamos a escribir despacito porque esto va a ser un choclo. Va a ser algo extenso, me refiero. ¿Alfa cuánto valía? Bueno, vamos al ejercicio y despejamos y habíamos encontrado que alfa era todo esto. Entonces vamos a reemplazarlo. Voy a poner con color x sobre 2 más y sobre 2 menos z sobre 2. Este es el valor de alfa. ¿Cuánto vale f de 1, 1, 0? Bueno, este dato nos tiene que dar el principio del ejercicio. Si se acuerdan, el principio del ejercicio, f de 1, 1, 0 da 2, 1. Así que ahí reemplazamos por el vector 2, 1. Más el valor de beta. ¿Beta quién es? Bueno, ya lo habíamos despejado cuando hicimos las despejes de las escalares. Todo esto. ¿Sí? Bueno, voy a copiar y pegar, pero la verdad que ya saben de dónde salen los datos. ¿Sí? Hay que ser ordenado, tranquilo, con paciencia, estos ejercicios salen. Y ahora vamos a hacer f de 1, 0, 1, que sería lo que nos dio el ejercicio. La imagen da 1, 1. Más, y ahora vamos a usar el valor de gamma. ¿Sí? Lo voy a escribir acá abajo porque ya no me entra ahí. Gamma, recuerden que gamma estaba acá,
¿sí? Que habíamos despejado y es todo esto. Por, y la imagen, o sea, f de 0, 1, 1. Que si se acuerdan del ejercicio, por suerte, el f de 0, 1, 1 da el vector nulo, 0, 0. Vale, ahí va. Bueno, recuerden que esto, que dice x, y, z, todo esto representa un número, porque es alfa. Entonces es como que un número, vamos a tener que hacer la distributiva con el 2, y después este número extraño, distributiva con el 1. Acá va a ser lo mismo, todo este número extraño por 1, después todo este número extraño por 1, y acá va a ser todo este número extraño por 0, y todo este número extraño por 0. ¿Sí? Porque lo que vamos a hacer es operaciones con vectores, porque todo esto es vectores, con escalares. Entonces, vamos a hacer las cuentas y nos queda f de x y z es igual a... Bueno, acá tenemos que hacer todo esto distributiva con el 2. Entonces nos va a quedar x sobre 2 por 2, x. Y sobre 2 por 2, más y. Menos z sobre 2 por 2, menos z. Punto y coma. Ahora tengo que multiplicarlo por 1, pero multiplicar por 1 es lo mismo, así que voy a copiar lo mismo. Más. Ahora vamos con el siguiente término. Acá sería todo esto multiplicado por 1 y todo esto multiplicado por 1. O sea que nos va a quedar lo mismo dos veces. Perdón, casi me equivoco, mira. Ahí va. Son tantas letras que hay que tener cuidado en no equivocarse. Y acá, lo que tiene de bueno es que voy a tener que el último término sería todo esto multiplicado por 0, da 0, y todo esto multiplicado por 0, 0. O sea que quedaría el vector nulo. Y ustedes saben que sumar el vector nulo no suma, no modifica, así que termina ahí. ¿Sí? Si acá dice más número, bueno, hay que agregárselo. Bueno, y esto es una suma de vectores. Hay que sumar esto con esto y después este con este. Entonces ya casi terminamos. Entonces sería x más x sobre 2 sería 3 medios de x más y menos y sobre 2 más y sobre 2 y menos z más z medios menos z sobre 2. Punto y coma. Y ahora voy a sumar x sobre 2 más x sobre 2, x. Más y sobre 2 menos y sobre 2, nada. Y menos z sobre 2 más z sobre 2, nada. O sea que aquí queda construida la expresión analítica de la transformación lineal f. Entonces, con esta información, como ya encontré la expresión analítica, si por algún motivo la necesito, puedo extraer la matriz asociada. Entonces vamos a decir que la matriz asociada de f va a ser igual a... ¿Y se acuerdan cómo se escribía la matriz? Era cada componente, una fila. Entonces, a ver, la primera componente indica la primera fila. Sería 3 medios, 1 medio, menos 1 medio. Y la segunda componente sería esta, sería 1, y como no hay 0, 0. Listo. Pero tuvimos que hacer todo este proceso. Así que bueno, pero sepan que hay un procedimiento, hay alguna forma de poder encontrar la matriz asociada. ¿Existe otro método? Yo que sepa por ahora, es este. Si me entero de algún otro, les cuento. Pero por ahora sería el método que hay que hacer. Y acá estoy aplicando todo lo que es el teorema fundamental de las transformaciones lineales, más todos los conocimientos previos que ya sabemos. ¿Sí? Si ustedes quieren saber si está bien, porque capaz que yo hice un error de cuentas o capaz, qué sé yo, uno se puede equivocar, para verificar lo que tendrían que hacer es... ¿Se acuerdan que en el ejercicio nos habían dado tres relaciones? O sea, nos habían dicho que f de 1, 1, 0 era 2, 1, f de 1, 0, 1 era 1, 1 y f de 0, 1 era igual a 0, 0. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos haciendo el cálculo f de 1, 1, 0. ¿Y cuánto nos tiene que dar? 2, 1. Y así con todos. Vamos a hacer la verificación, así sabemos que está muy bien. Entonces, voy a poner acá verificación. O sea, esto no es necesario, pero a veces uno quiere estar seguro de que las cuentas las hicieron bien. Entonces, está bueno porque así estamos seguros que estamos haciendo las cosas bien. Entonces, vamos a hacer, en vez de f de x y z, lo que vamos a hacer es f de 1, 1, 0. O sea, ¿cuánto vale x? 1, ¿cuánto vale y 1 y z vale 0. Entonces lo reemplazamos en sus respectivas letras. A ver, 1 por 3 medios, 3 medios. Más 1 medio, o sea, 3 medios más 1 medio es 4 medios, o sea, 2. Y como esto vale 0, da 0, o sea que nos queda 2. ¿Sí? Lo voy a escribir acá para que sepan que da 3 medios más 1 medio
menos 0, punto y coma, y acá sería 1 porque el x vale 1, y esto nos dio 2, 1. Como sabrán, daba 2, 1, así que está por ahora bien. Pero no alcanza con hacer esa verificación. A veces, por cuestiones de vagancia o de flojera, hacen la primera declaración y dicen, ya está, ya dio. No, hagan todas, porque a veces estas cuentas engañan. Lo que tiene bueno el álgebra, que a veces te puede engañar. La primera capaz que te da y la otra no te da. Aunque no me crean, puede pasar. Entonces, f de 1, 0, 1 sería reemplazar otra vez el 1, 0, 1. Entonces sería 3 medios por 1, 3 medios, más 0, menos 1 medio, punto y coma, 1. Bueno, 3 medios más 0 es 3 medios, menos 1 medio es 2 medios, o sea, 1. Y esto da 1, 1. Y esto también está perfecto. Y el último, f de 0, 1, 1, nos va a dar, a ver, el x vale 0, así que sería 3 medios por 0, 0. Más 1, 1 medio, menos, y otra vez el 1, menos 1 medio. Punto y coma, 0, porque el x vale 0. Bueno, acá creo que queda evidente, porque 0 más 1 medio menos 1 medio se va esto y te queda 0. Y nos dio 0, 0. Eso quiere decir que la matriz asociada que acabé de encontrar y todas estas cuentas están perfectas. ¿Sí? Fantástico. Vamos a hacer otro ejemplo porque vamos a encontrar casos particulares también, que a veces quizás nos permita un poco reducir las cuentas. A ver, esta transformación lineal le voy a llamar G, para que nos llamamos siempre F, va a ir de R3 a R3. ¿Sí? Vamos a cambiar, no necesariamente tienen que ser iguales o no. Recuerden que las transformaciones lineales pueden tener distintos conjuntos. Bueno, a ver, las relaciones dice que son G de 1, 0, 0 es igual a 1, 2, 1. G de 0, 1, 0 es igual a 0, 1, 3. Y G de 0, 0, 1 es igual a 0, 0, 4. Muy bien. Bueno, a ver, recordemos, de paso repasemos un poquito a ver cómo era el procedimiento. Entonces, volvamos de nuevo. Primero, ¿cuál era el paso? Verificar que estos tres vectores sean linealmente independientes, que formen base. Así que hacemos el determinante. 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Verifiquemos que sean L y I. Como esto es una matriz triangular, por propiedad de los determinantes, el valor del determinante solamente se calcula multiplicando los elementos de la diagonal principal. O sea, 1 por 1 por 1. ¿Sí? Recuerden las propiedades de determinantes. Igualmente va a haber videos de eso también, ¿sí? Que están en el canal. Bueno, 1 por 1 por 1, 1. Distinto de 0. Esto quiere decir que es linealmente independiente. Eso quiere decir también que estos vectores forman base del espacio R3. Es base de R3. Bueno, ¿se acuerdan cómo seguíamos entonces para encontrar la expresión analítica? Teníamos que hacer estos vectores combinación lineal con un vector genérico. Entonces sería x y z era igual a alfa por 1, 0, 0, más beta por 0, 1, 0, más gamma por 0, 0, 1. Y ahora que se acuerda que se hacía, teníamos que hacer la distributiva y sumar todo y encontrar el valor de las alfa, beta y gamma. Bueno, voy a hacerlo directo. X vale alfa por 1, alfa. 0 por beta, nada. Y gamma por 0, nada. Entonces queda ahí. Ahora vamos con la segunda componente. Y 0 por alfa, 0. 1 por beta, beta. Y 0 por gamma, 0. O sea que nos queda beta. Y z era igual a 0 por alfa, nada. 0 por beta, nada. 1 por gamma, gamma. ¿Y se acuerdan qué teníamos que hacer? Encontrar el valor de alfa, beta y gamma. Pero mirá, ya está. O sea, alfa vale x, y vale beta, y gamma vale z. Ay, pero súper rápido. A ver, entonces, ¿qué teníamos que hacer? ¿Se acuerdan? De la combinación lineal teníamos que aplicar f en ambos lados. Bueno, haciendo todas estas cuentas que ya saben que iba a quedar así. F de x y z era igual a alfa por f de 1, 0, 0, más beta por f de 0, 1, 0, más gamma por f 0, 0, 1. ¿Sí? Estoy simplificando los pasos porque ya lo expliqué en el ejemplo anterior, pero quedaba una cosa así.
Y ahora reemplazamos el valor de alfa, beta y gamma y las respectivas imágenes o estas transformados, ¿sí? Entonces, f de x y z era igual a alfa, ¿cuánto vale? X. Vamos a poner con color. Por, ¿cuánto valía f de 1, 0, 0? Eso nos dio el ejercicio, ¿sí? No sé por qué puse f si es g. El g de 1, 0, 0 es 1, 2, 1, ¿sí? Ahora lo corrijo. Pero ustedes sepan que es el g. Más beta valía y. ¿Y cuánto valía g de 0, 1, 0? Bueno, g de 1, 0, 1, 0 vale 0, 1, 3. Más el gamma, vale z. Y f de 0, 0, 1 valía 0, 0, 4, ¿sí? Según el ejercicio. Bueno, vamos a cambiar el g porque si no queda horrible. G de x y z. Acá le puse f, pero es g, ¿no? Error de... Bueno, entonces vamos a hacer distributivas y sumar todo, ¿no? Entonces acá vamos a hacer x por 1, x. X por 2, 2x. Y 1 por x, x. Más 0 y 3y. Más 0, 0, 4z. Y ahora juntamos todo. G de x y z es igual a... Bueno, ahora sumamos la primera componente con la primera y la primera. X más 0, x. 2x más y más 0. Y la última, x más 3y más 4z. Voilà. Y tenemos la matriz, la expresión analítica o expresión funcional de la transformación lineal G. Como encontramos la expresión funcional, podemos encontrar la matriz. La matriz asociada de G, recuerden que cada componente era una fila. En la primera componente solamente aparece el X, así que va a ser 1, 0, 0. En la segunda componente no aparece la Z, o sea que va a quedar 2, 1, 0. Y en la tercera aparecen todas, 1, 3, 4. Y esta es la matriz asociada de G. Pero nos parece muy fácil porque se tienen que dar cuenta que el conjunto de vectores que nos dieron en la definición de la transformación lineal G, los vectores que formaban base, es una base muy especial, que si se acuerdan recibe el nombre de base canónica, porque es la base que tiene 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. O sea, son todos vectores canónicos. ¿Recuerdan un vector canónico que era? Donde una componente es 1 y todo lo demás son ceros. Entonces, hay una propiedad con esto, de lo que le está explicando el teorema fundamental, de cómo encontrar la expresión, la matriz. Si ustedes tienen la base canónica, miren esto. G de 1, 0, 0 dio 1, 2, 1. Pero ese 1, 2, 1 aparece en columna. 1, 2, 1. G de 0, 1, 0 es 0, 1, 3. Que si se dan cuenta, el 0, 1, 3, y imaginen que el 0, 0, 4 viene del otro lado, o sea, viene de acá. G de 0, 1, 0, 0, 1 es 0, 0, 4. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando yo tenga definida la base canónica de forma ordenada, ojo con eso la palabra, ordenada, si dice G de 1, 0, acá dice 0, 0, 1 y 0, 1, 0, lo ordeno, ¿no? Obviamente. Porque si no la matriz me va a quedar toda media desfasada. Entonces, ordenando esto, queda así perfecta. Entonces, las imágenes ya directamente forman la matriz asociada a la TL, a la transformación lineal, en forma de columnas. Es una propiedad muy buena. ¿Por qué? Porque supongamos que nos dan este ejercicio. A ver, me quedé sin hojas. Este es el último, prometo que es el último. Voy a decir F para que no me confundan con las letras de nuevo. F va de R3 a R3. Y tenemos definidas las siguientes relaciones. F de 2, 0, 0 es igual a 2, 2, 4. F de 0, 5, 5 es igual a 10, 10, 0. Y por último, F de 0, 0, 1 es igual a 3, 0, 0. ¿Sí? Bueno, acá lamentablemente, si se dan cuenta, esta base no es la base canónica. Pero, si no quieren hacer todo el trabalenguas que hicimos en el primer ejemplo, bueno, el primero no, el tercero, perdón, si se puede, porque a veces tampoco se puede, porque esto depende también de todas estas relaciones que ustedes consigan o que nos den como dato, porque a veces no es posible, pero si es posible, vamos a transformar esto y esto de tal manera que acá quede la base canónica.
Este ya está, porque es 0, 0, 1. ¿Qué tendría que tener acá? Tendría que aparecer en alguno de estos dos el 1, 0, 0 y el 0, 1, 0. ¿Se entiende lo que quiero decir? Obviamente, previamente, antes de hacer eso, porque capaz que no se puede, tenemos que verificar que estos tres vectores sean LI. Pero cuando haga la verificación, a ver si se dan cuenta, 2, 0, 0, 0, 5, 5 y 0, 0, 1, propiedad de determinantes. ¿Cuánto vale este determinante? Bueno, lo mismo. Como es una matriz triangular, el determinante se calcula multiplicando los elementos de la diagonal principal. 2 por 5 por 1. Y esto da 10. Distinto de 0, obviamente es LI. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es jugar con esas operaciones, a ver cómo hacemos para transformarlo. ¿Sí? Así obtenemos la base canónica y ya está. No tengo que hacer tanto trámite. A ver, vamos a empezar con el F200 igual a 224. ¿Sí? Yo lo voy a hacer paso a paso, pero cuando se den cuenta sale más rápido. Yo quiero lograr acá F100. Pero si se dan cuenta, ese 100 está multiplicado por el vector 2. O sea, lo que yo tengo acá adentro, aunque no me parezca, tengo 2 por el vector 1, 0, 0. Igual a 2, 2, 4. Y esto 2 sería como un alfa. ¿Y se acuerdan la definición de la transformación lineal que decía que f de alfa de un vector es que este alfa se vaya afuera y nos queda f de esto? ¿Sí? O sea, vamos a escribirlo acá al costadito por las dudas. La definición decía que si yo tengo alfa por f de un vector u, es lo mismo decir que f de alfa por u. Entonces, este alfa sería el 2, el u sería esto, y el 2 se puede ir afuera, porque es un escalar. Eso es lo que estoy usando y lo que usé anteriormente. Entonces, el 2 se va afuera por f de 1, 0, 0, igual a 2, 2, 4. Este 2 que está multiplicando lo hacemos pasar como por un medio, o sea, como dividiendo. O sea que nos va a quedar f de 1, 0, 0 es igual a 1 medio por 2, 2, 4. Y acá hacemos distributiva. Entonces tenemos que f de 1, 0, 0 es igual a 1 medio por 2, 1. 1 medio por 2, 1. 1 medio por 4, 2. Y miren lo que conseguimos. La imagen de f de 1, 0, 0. Ya tenemos uno bien. Ya teníamos el tercero, el 0, 0, 1. Así que del medio tiene que salir el 0, 0, 1. Vamos a ver si sale. A ver, escribamos de nuevo lo que teníamos. F de 0, 5, 5 es igual a 10, 10, 0. Y ustedes van a decir, bueno, somos un truco. Acá está multiplicando por 5. Entonces hacemos 5 por f de 0, 1, 1 igual a 10, 10, 0. El 5 pasa como multiplicado por un quinto. Y nos queda 2, 2, 0. ¿Sí? Hasta ahí todo bien. El problema es que yo le dije que tienen que lograr la base canónica. O sea, esta no es la base canónica, 0, 1, 1. No, tiene que decir 0, 1, 0. Entonces algo está fallando. No. Hay que aplicar de nuevo otra propiedad de la definición de la transformación lineal. Recuerden que había una propiedad que decía que f de u más b era igual a f de u más f de b. Esto es parte de la definición de transformación lineal. El primer video de transformación. ¿Sí? Si no se acuerdan, pueden volver a él. Entonces, teniendo en cuenta esto, a esto lo voy a desarmar. O sea, puedo escribir esto, a ver si se dan cuenta. F, vamos a abrir un corchete primero, vamos a hacerlo paso a paso. De 0, 1, 0 más 0, 0, 1. Igual a 2, 2, 0. A ver si tiene sentido. Claro, porque si yo sumo 0 más 0, 0. 1 más 0, 1. 0 más 1, 1. Y ahora, por esta propiedad, desarmo. F de 0, 1, 0, acá está lo que necesito, más f de 0, 0, 1 igual a 2, 2, 0. Pero f de 0, 0, 1 yo ya la tengo, ya sé cuánto vale. Y decía que valía 3, 0, 0. Así que reemplazamos. Por eso les digo que a veces no se puede, a veces sí. Depende del ejercicio. ¿Y ahora qué creen? Vamos a pasar este vector que está sumando, pasa restando. Recuerden que se puede pasar sumando y restando, pero nunca dividiendo vectores o multiplicando. Ojo con esas cositas, ¿no? Bueno, y ahora resta de vectores. Eso sí se puede hacer. Entonces nos queda que f de 0, 1, 0 es igual a 2 menos 3 es menos 1. 2 menos 0, 2. Y 0 menos 0, 0.
igual a, encontramos el que necesitamos para la base canónica. Por lo tanto, la matriz asociada F, porque lo puedo hacer directamente, es, vamos en orden, el 1, 0, 0, ¿dónde está? Acá. Entonces la imagen, el 1, 1, 2, lo escribo en columna. El F0, 1, 0, acá, la imagen es menos 1, 2, 0. Y por último, el F0, 0, 1, que es el vector 3, 0, 0, en forma de columna. Igual a... Y no tuvimos que hacer tantas cuentas de despeje ni con X ni con Y. Fue solamente algebraico, aritmético, todo numeritos. ¿Sí? Así que bueno. Este tema es bastante importante porque en la mayoría de los ejercicios de examen siempre aparece. En los próximos videos vamos a ver aplicaciones de este teorema fundamental en ejercicios de geometría y ya nos vamos a meter también a otro tema bastante lindo que es autovalores y autovectores.